Una vez más, nos encontramos acá en estas reuniones virtuales, clases, en donde yo frente a ustedes, ustedes frente a mí, trataré yo de impartirle algunos conocimientos básicos en el tema del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Hoy nos convoca a abordar los aspectos generales de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Clase esta que está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de Caracas, en la asignatura Derecho Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Esto se transmite en marzo de 2022 y clases estas que se colocan en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para los cuales les invito a que se integren al mismo, se suscriban, toquen la campanita, etcétera, para que aborden, vean, encuentren allí diversos criterios personales en materia de derecho penal, procesal penal y penal constitucional. Estimados míos, esto de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, obviamente, es un tema que se telegrafiaba, es un tema que se veía venir dentro de una asignatura en Derecho Procesal Penal venezolano, conforme lo regula el Código Orgánico Procesal Penal, COP. Recuerden mis alumnos que, bueno, estaba concebido esto de las perspectivas del derecho procesal penal. Primero abordamos una perspectiva, digamos, garantista, las garantías constitucionales que regulaban el proceso. Luego vendríamos, digamos, con una perspectiva, digamos, teórica del asunto, la teoría del proceso penal, y donde yo hice mucho énfasis en el tema de la jurisdicción y de la competencia como elementos esenciales de la relación jurídico-procesal penal. Por ahí nos estaría esperando una perspectiva, digamos, subjetiva, hablar de las partes y sujetos procesales. Por allí nos estaría esperando también hablar de una perspectiva objetiva del derecho procesal penal, abordar los actos procesales y sus nulidades. Pero temo que el tiempo se va a ir, se nos va imponiendo dentro de estos abigarrados años dentro de la asignatura, y nos pudiéramos encontrar en una posibilidad en donde ya hubiésemos avanzado mucho y todavía los aspectos, digamos, incidentales, los incidentes, es decir, el aspecto procedimental, los incidentes que se desarrollan dentro de ese proceso penal venezolano, quedaron un poco fuera del asunto, siendo ello crucial en el abordaje del derecho procesal penal venezolano. Por lo tanto, a partir de ahora, ya abordamos el aspecto de la jurisdicción y de la competencia en el proceso penal, y ahora nos vamos a concretar en las incidencias del proceso penal venezolano, sobre todo en el análisis, en esta primera etapa, en el análisis de las dos fases iniciales de dicho proceso penal, que sería la fase preparatoria y la fase intermedia. Luego abordaremos otros temas vinculados a los actos procesales y luego retomamos el tema incidental abordando por lo menos la fase de juicio y la fase recursiva del proceso penal venezolano. Si nos queda algo de tiempo, abordaríamos la fase ejecutiva, la fase de ejecución. Es que en realidad cuando se plantea una asignatura, y mucho más en una modalidad virtual, se plantea una asignatura de tanta importancia como el derecho procesal penal en un solo año, siempre nos quedamos escasos de tiempo. Yo siempre alabo la manera como está conseguido el PENSA de la Universidad Santa María, por ejemplo, que da 2 años de derecho procesal penal, más derecho penal, más derecho de la prueba, más práctica de derecho penal, teoría del proceso, etcétera. Entonces aquí todos estos aspectos que quizás lo aborden en otras materias, aquí tendríamos que estar abordándolo en el ámbito del derecho
procesal penal, por no hablar del tema de la garantía, por ejemplo, el tema, como ya bien me han seguido, el tema del amparo, los procedimientos constitucionales que tienen una neta incidencia con respecto al proceso penal. Bueno, mis estimados, fase preparatoria del proceso penal venezolano. Casi que el nombre lo indica todo. Es la fase inicial, la fase que prepara. ¿Qué es lo que prepara? Prepara un convencimiento, ¿ok? Si el convencimiento es positivo, entonces el titular de la acción penal, que ya saben ustedes, que es el Ministerio Público, presentaría la acusación, que es lo que permitiría ingresar a la segunda fase, que es la fase intermedia. Si el convencimiento es negativo por parte de ese titular de la acción penal, ese titular de la acción penal hace concluir dicha fase preparatoria a través de un acto conclusivo que no es la acusación, que es la solicitud fiscal de sobreseimiento. Al no presentarse la acusación, no se estaría originando la fase intermedia del proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que prepara? Prepara un convencimiento positivo para acusar o un convencimiento negativo y se solicita un sobreseimiento. Pero obviamente también dicha fase preparatoria va a servir para la realización del llamado acto de imputación. Previo a la acusación nos encontraríamos con el acto de imputación. Entonces yo creo, ya va, déme 2 segundos acá. Volviendo acá, entonces ese convencimiento va a surgir a partir de una imputación. Es decir, la fase preparatoria es la fase esencial para una imputación. Mal se podría hablar de una acusación sin que previamente tengamos como sustrato la imputación. Es decir, si tú me pedirías una concreción, yo te diría fase preparatoria, imputación. La acusación origina la fase intermedia. Certeza de culpabilidad, la fase de juicio oral y público. Entonces, esa fase preparatoria del proceso penal venezolano, es bueno y aquí yo quiero realmente tratar a partir de las láminas, conforme lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal vigente, que como saben ustedes es un código que fue de nuevo reformado a finales de 2021 y yo estoy hablando ahorita en marzo de 2022 y estoy hablando de la jurisprudencia también que esté vigente para ahorita, en el momento que transmito esto, que para marzo de 2022. Fíjense lo siguiente. Sistema procesal. ¿Cuál es el sistema? El sistema acusatorio. ¿Qué lo regula? El Código Orgánico Procesal Penal. Ese Código Orgánico Procesal Penal regula el proceso penal. Pero ese Código Orgánico Procesal Penal que regula el proceso penal también se divide en procedimientos. El procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. El Código Orgánico establece el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Digamos que la definición de procedimiento sería la manera en la cual sistemáticamente, incidentalmente, se realizan los objetivos y fines del proceso penal, que sería el establecimiento de la responsabilidad penal. ¿Por qué existe un procedimiento ordinario y procedimientos especiales? Bueno, hay muchas razones en función del tipo de procesado, en función del tipo de delito que se está procesando, en atención al tipo de tribunal, finalidades, muchas razones. Pero hago esta salvedad porque cuando yo ahora estoy hablando de la fase preparatoria, me voy a circunscribir a la fase preparatoria del procedimiento ordinario. Es decir, ese procedimiento ordinario se divide en fases procesales. En primer lugar, la fase preparatoria, en segundo lugar, la fase intermedia, en tercer lugar, la fase de juicio, en última instancia, dentro de la primera instancia, estaríamos hablando de la fase de ejecución y paralelamente tendríamos
una fase recursiva. Entonces, el artículo 262 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal empieza a regular el procedimiento ordinario para distinguirlo de los llamados procedimientos especiales. ¿Dónde están ubicados los procedimientos especiales dentro del Código Orgánico Procesal Penal? A partir de los artículos 353 y siguientes, donde se regula el procedimiento ordinario a partir del artículo 262 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Ese procedimiento ordinario, repito, contendrá una fase preparatoria, una fase intermedia, una fase de juicio, una fase de ejecución y una fase recursiva. Hablemos de una fase recursiva porque así lo establece, por ejemplo, el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Como ven en la lámina, ese procedimiento ordinario entonces lo configura, de nuevo repito, la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. La fase preparatoria es fundamentalmente investigativa. Es la que hace destacar la intervención del Ministerio Público obteniendo convencimiento. Corresponde al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, asumir, digamos, la conducción de la fase preparatoria y a él se adscriben los órganos de investigación penales. Los órganos de investigación penales tendrían una adscripción desde un punto de vista procesal a el Ministerio Público, pero no tendría una adscripción funcionarial. Es decir, los órganos de investigación, el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, el cuerpo, la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, como órganos de investigación, de alguna forma asumen la carpintería criminalística del asunto, la obtención de los elementos de investigación, siendo que el titular de la acción penal en los delitos de acción pública le corresponde al Ministerio Público. Allí está el 285, 3 y 4 de la Constitución hablándonos que le corresponde al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias, lo cual lo ratifica, por ejemplo, el 11 del COP, el 111 del COP y toda una ley, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Ojo, estoy hablando por delitos de acción pública, el 99,9% de los delitos. No nos olvidemos que esos delitos de acción pública, a su vez, se pueden dividir en delitos menos graves, aquellos que no superen a los 8 años en su límite máximo, como lo establece el artículo 354 del COP, y delitos graves, aquellos que superen a los 8 años en su límite máximo, o que los que aún no superando los 8 años en su límite máximo de forma taxativa establece, describe el tipo de delito que debe ser asumido como delito grave, aun cuando no supere a los 8 años en su límite máximo. En ambos casos, delito menos grave y delito grave, le corresponde la investigación a ese Ministerio Público. Por lo tanto, de nuevo repito, esa fase preparatoria va a servir para tratar de obtener un convencimiento. A esa fase le sigue la fase intermedia, cuyo acto fundamental es la audiencia preliminar. Allí se va a delimitar el hecho objeto del proceso. Llegaríamos a esa fase intermedia con la presentación de la acusación. Si lo que se interpuso fue una solicitud de sobreseimiento, mal podríamos estar en una fase intermedia, pero cuidado, no nos llamemos engaño. Pudiera ser que el fiscal del Ministerio Público haya interpuesto una solicitud de sobreseimiento, manifestando con ello un convencimiento negativo, y ello no sea aceptado por el juez de control. Y de nuevo, apercibido el Ministerio Público ante la no aceptación del juez de control de la solicitud de sobreseimiento, al final pudiera cambiar como acto conclusivo y el fiscal del Ministerio Público presentaría una acusación, con lo cual se iniciaría la fase intermedia. Esa fase intermedia es como un espejo bifronte, como que mira hacia ambos lados. Mira hacia el pasado, mira hacia la fase preparatoria. En esa fase intermedia se trata de anular, se trata de corregir, tiene una función depurativa de lo que mal se realizó en la fase preparatoria en la obtención de los elementos de convicción. Pero en el otro lado del espejo mira hacia futuro,
es una especie de espejo bifronte, mira hacia la probabilidad de un juicio oral y público. Si existe un pronóstico de condena, si los elementos de convicción conducen a la necesidad de que se pruebe en el juicio oral y público, ese pronóstico de condena conduciría a que esa fase intermedia concluya con un acto importantísimo, que es el auto de apertura a juicio. Cuando hay una probabilidad de condena, se dictaría ese auto de apertura a juicio para que se pruebe en el juicio oral y público esa pretensión de sanción por parte del fiscal. La fase de juicio, la que seguiría a la fase intermedia, es donde debe emitirse un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto planteado. Si me pides una concreción, lo define el propio artículo 312 del COP en su parte final. No puede realizarse en ninguna fase anterior lo que le es inherente a la propia fase de juicio. ¿Y qué es lo que le es tan inherente, tan específico a la fase de juicio? El debate sobre la prueba. Es decir, ni en la fase preparatoria ni en la fase intermedia hemos asistido a un debate sobre la prueba. El debate sobre la fiabilidad de la prueba, es decir, el carácter demostrativo de esa prueba frente a la pretensión de responsabilidad penal asumida por el Ministerio Público una vez que presentó la acusación. Si de esa fase de juicio se deriva una sentencia condenatoria y esa sentencia condenatoria queda definitivamente firme, porque pudiera ser que se dicta la sentencia condenatoria, hay una certeza de culpabilidad, pero contra esa sentencia condenatoria se interponen los recursos, el recurso de apelación de sentencia, el recurso de casación, etcétera. Pero si se confirma esa sentencia condenatoria, entonces asistiríamos a esa fase final del procedimiento ordinario, que sería la fase de ejecución. Es aquella que permitiría el efectivo internamiento del condenado o donde se podrá decidir, por ejemplo, sobre las llamadas fórmulas alternativas de la ejecución de la pena. Entonces, estimados míos, paralelamente a toda esa fase de primera instancia, fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución, existe una fase de impugnación o recursiva en la que se plantea, se tramitan los recursos contra las decisiones, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas. Es decir, es una especie de fase paralela. Aquí, en esta primera instancia, fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución, se pueden intentar recursos. Y entonces, paralelamente, esos recursos van a ser conocidos en la fase recursiva, bien sea por la Corte de Apelaciones o bien sea por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el objeto de la fase preparatoria está bien descrita en el artículo 12 y 2 del COP. Se dice, esa fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Entonces, digamos, es una fase recolectiva, es una fase de recolección de elementos de convicción. Por cierto, que en esa obtención de elementos de convicción a lo mejor va a estar presente la actuación del juez, porque existen actos procesales de recolección de elementos de convicción que se originan, actos de investigación, diligencia de investigación, que se originan frente al propio juez. Por ejemplo, la llamada prueba anticipada, regulada en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Se teme que esa prueba se desvanezca, no espera el juicio oral y público y por lo tanto se obtiene con anterioridad. Otro acto podría ser el reconocimiento del imputado. El reconocimiento del imputado en ruedas, se supone que el que reconoce es el que está viendo a las personas con características similares y la persona que debe ser reconocida se pone frente al reconocedor con personas fenotípicamente similares a los efectos de ser reconocido. Actuaciones que se verifican en presencia del juez.
Otra actuación en la cual intervendría el juez no sería en la propia realización del acto de allanamiento, sino que el juez podría librar la orden de allanamiento para que el órgano policial obtenga los elementos de convicción. Y fíjense que aquí ha habido algún tipo de intervención judicial cuando ese juez ordena el acto de allanamiento. Pero bueno, el 262 establece la finalidad de el objeto de dicha fase preparatoria. El 263 del COP nos indica que el Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso está obligado a facilitar al imputado los datos que la favorezcan. Es decir, los datos que se obtengan en dicha fase preparatoria van a servir para sustentar el convencimiento del Ministerio Fiscal, pero también los elementos de convicción que no favorezcan la pretensión fiscal deben ser puestas en conocimiento de la defensa, como lo indica el 263, bien sea a pedimento de la propia defensa o bien sea oficiosamente por parte del fiscal del Ministerio Público. Existe lo que se denomina solicitud de diligencia de investigación por parte de la defensa, porque bien saben ustedes que todo el peritaje, toda la investigación la asume el Ministerio Público. No es como en Chile, en Venezuela, que existe un instituto de peritaje que le sirve tanto a la defensa como al Ministerio Público. Es decir, la solicitud de diligencia de investigación se va a canalizar a través del Ministerio Público. Por cierto, solicitada por la víctima, 122, ¿verdad? Numeral 2 del Código Orgánico, o solicitado por la propia defensa del procesado, artículo 263. El 264 del COP indica, y ahí donde viene la palabra, recuerden ustedes, que esa fase preparatoria, como se los indicaba cuando hablábamos de la competencia en razón de la función, la va a asumir el juez de control. Por cierto, no es la única fase que asume el juez de control, porque ese juez de control asume la fase preparatoria, pero también asume la fase intermedia. Ese control judicial está descrito en el artículo 264. A los jueces de esta fase, que serían los jueces de control, le corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, tratados, convenios o acuerdos internacionales ratificados por la República, y por lo tanto, esos actos que va a realizar ese juez de control, entre otros, serían la audiencia de imputación, y esto tendríamos que decir solamente si se tratare de delitos menos graves o delitos flagrantes o en la ejecución de una orden de aprehensión, siendo que si el delito no fuera un delito flagrante o no fuese un delito menos grave o no fuese por la ejecución de una orden de aprehensión, con la última reforma del Código Orgánico de septiembre de 2021, esa audiencia de imputación en esos otros delitos le corresponde al fiscal del Ministerio Público. Repito, la audiencia de imputación en sede judicial ante el juez de control sería, vean la mano, 3, 1 por delito flagrante, 2 por delito menos grave, los que están descritos en el artículo 354, y 3 por los delitos ante el cual se solicitó una orden de aprehensión. Y entonces se ejecutó la orden de aprehensión y se presenta el ordenado en aprehensión ante el juez de control para que allí se realice la audiencia de imputación conforme a las pautas del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. En los otros casos, la audiencia de imputación será en sede fiscal. Ese tribunal de control, también ante él se realizarán las pruebas de prácticas de prueba anticipada, artículo 289, ya les hablé sobre ello. Este juez de control también resolverá excepciones. Las excepciones son mecanismos que permitirán ejercer la defensa frente a la pretensión de acción. Y puede haber excepciones en las que se presenten en plena fase preparatoria. Las excepciones como mecanismo de defensa funcionarían esencialmente en la fase intermedia, pero excepcionalmente pueden funcionar también en la fase preparatoria, en una fase tan inicial como lo establece pues el artículo 30 del Código Orgánico, a lo cual les invito a que lo lean para que se den cuenta de las excepciones que pueden ser asumidas en fase preparatoria.
Entonces, el juez dictará las decisiones de mero trámite en el acto, nos indica el 161, los autos y las sentencias que sucedan a una audiencia oral serán pronunciadas inmediatamente después de concluida la audiencia. En las actuaciones escritas, las decisiones se dictarán dentro de los 3 días siguientes. ¿Y esto por qué lo ensamblo de esta forma? Fíjense, en principio, mal podríamos hablar, en principio, de sentencias en fase preparatoria, a menos que se tratare de una sentencia por acuerdo reparatorio simplemente por la imputación, lo cual lo permite el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, o una sentencia de sobreseimiento por un delito menos grave frente a la simple imputación. Pero generalmente en la fase preparatoria se dictan autos. Inclusive se cuestiona mucho sobre si ese sobreseimiento que pudiera dictarse en la fase preparatoria, porque se da una alternativa a la prosecución del proceso, en lugar de ser sentencia, sea un auto de sobreseimiento. Pero dejo eso allí congelado, porque yo creo que es menester, a partir de este momento, que tú veas en una noción, digamos, flujográfica, cómo es el desarrollo de esa fase preparatoria del proceso penal. ¿Qué estás viendo? Estás viendo una lámina en blanco. Esa lámina en blanco puede conducir a la idea de la llamada formas de inicio. Se suele hablar de formas de inicio del proceso penal, pero también se habla de formas de inicio del procedimiento ordinario. Si yo te dije que la fase preparatoria es la fase inicial del procedimiento ordinario, cuando estaríamos hablando de forma de inicio, también estaríamos hablando de forma de inicio de la fase preparatoria del proceso penal. Entonces, esa lámina está en blanco porque parece que se cometió un delito. Pero ¿cuántos delitos hay cometidos que nadie los conoce? Nadie sabe de ellos. Por ahí se suele decir que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Es decir, para poder hablar del inicio de un proceso penal, de un procedimiento ordinario, de una fase preparatoria, tendría que darse el conocimiento del delito. El conocimiento del delito es lo que hace activar dicha fase preparatoria. Es como aquel ya pasta de diente que sale del tubo y que empujado del tubo más nunca va a poder regresar al mismo. Es como aquella munición, aquel proyectil que sale eyectado del arma de fuego y que al serlo jamás va a poder regresar a dicha arma. El conocimiento del delito hace activar la fase preparatoria. Hasta como un chiste, uno te lo podría decir. Oye, vale, me enteré que cometí. Vamos a dejar esa cosa así, de ese tamaño. No, ya no podemos dejar la cosa así, de ese tamaño. No lo podemos dejar, porque ya se dio un conocimiento oficioso, un conocimiento de un delito por parte de los órganos de persecución. Entonces, ese conocimiento del delito es lo que hace activar dicha fase preparatoria. Ya de una vez te indico que 3 serían las formas de inicio. 3 serían las formas a partir de la cual se da el conocimiento, el inicio de dicha fase preparatoria. Vamos a irla abordando una por una bajo el auxilio de la gráfica. En primer lugar, vamos a hablar de la flagrancia. Artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y vamos a empezar a mover bien esa boca, esa lengua. Flagrancia. No me vengan en un examen oral a hablarme de fragancia. Fragancia es un perfume maloliente, un pachulí mal oloroso y hediondo, estragante. Flagrancia. La flagrancia del sospechoso.
La palabra viene, se dice que viene del viejo derecho romano, algo así como que la flama que todavía sale. A mí esa concepción no me gusta mucho, porque eso de armas de fuego en el viejo derecho romano como que está un poco en asincronía. ¿Okay? El concepto empieza a ser manejado a partir de la propia Constitución. La propia Constitución, en el artículo 44, te indica: la libertad es inviolable, sonrisa en el rostro. Pero de inmediato se te borra la sonrisa, pones un rictus de contrariedad, porque viene el numeral primero del artículo 44, en donde te indica que la libertad es inviolable, pero sí se puede restringir la libertad por la comisión flagrante de un hecho ilícito o previa orden judicial. Vamos a dejarlo de previa orden judicial para un segundo plano y vamos a concretarnos en el concepto de flagrancia. Es decir, la libertad podría violarse si se percibe la comisión flagrante de un hecho ilícito. Y lo dice la Constitución, de acuerdo a cómo lo describa la ley. ¿Cuál ley sería esa? Bueno, no sería otra más que el propio Código Orgánico Procesal Penal. Hay muchas normas que regulan el concepto de la flagrancia. Por ejemplo, la LOMNA, Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, en el llamado Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la flagrancia por los delitos cometidos en ese ámbito, el Código Orgánico de Justicia Militar. Pero vamos a concretarnos a cómo lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 234 del COP. A partir de ese artículo 234 del COP, podemos hablar perfectamente de dos tipos de flagrancia. Uno sería la llamada flagrancia propia, en la cual hay una percepción de la comisión de un delito e inmediatamente, como lo dice la lámina, hay una aprehensión con H en el medio. Todo ocurre en el mismo momento, contemporáneamente, coetáneamente. ¿Cómo se perciben las cosas? Las cosas se perciben a través de los sentidos. Lo vi, lo oí, lo olí, lo toqué. Es decir, sensorialmente estamos percibiendo algo que parece que es la comisión de un delito. Y ello conduce inmediatamente a una aprehensión. ¿Ok? Aprehensión, con H en el medio. Aprender. Por lo tanto, no aprender de recibir instrucción, de recibir clase, de recibir conocimiento, sino de asir a alguien. ¿Quiénes son los legitimados para aprender? ¿A quienes tolera la propia ley esa aprehensión? Lo establece el propio artículo 234. Los tres legitimados para aprender son la víctima. Sí, la víctima del delito está legitimada para aprender, obviamente, si la víctima se muere como consecuencia del delito, que va a estar aprendiendo a nadie. Sería así como película romántica, Ghost, el fantasma de un amor. El tipo cuando lo matan, que salen los fantasmas esos. ¿Te acuerdas aquella película viejísima, hace 20 años o más? Entonces, creo que tiene como 30 años esa película. Entonces, alguna vez se la pasan algún domingo, todavía lo que ven canal nacional, en fin. La víctima. El clamor público, y yo cuando hablo del clamor público no estoy hablando del linchamiento, no estoy tolerando el linchamiento, el clamor público. La gente que percibe la comisión de un delito y va a una pauta de racionalidad y de razonabilidad, aprehenden a un sospechoso. Fíjate la palabra de ese procesado en ese momento. Sospechoso. Porque a él nadie lo ha imputado. Imputa el fiscal del Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 126 y 126A del COP, que es la llamada imputación formal. Es aprehendido el sospechoso, el que por rasgos externos manifiesta o exterioriza o como que acabara de cometer un delito.
Y el tercero que es legitimado para aprehender es la autoridad policial. Obviamente, la policía de punto que anda por la calle y que percibe la comisión de un delito. Ese sospechoso, a las 48 horas de ser aprehendido, ha de ser llevado a una audiencia de imputación. Audiencia de imputación que debe ser realizada ante el juez de control, conforme lo regula el 234 en concatenación con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Juez de control. Cada fase procesal como que tiene su audiencia esencial. La fase preparatoria con la audiencia de imputación, la fase de intermedia con la audiencia preliminar y la fase de juicio con la audiencia de juicio. Entonces, ahí tendríamos hacer comparecer al sospechoso. ¿Quién lo lleva? El titular de la acción penal, el Ministerio Público. Esas 48 horas se dividen en 12 más 36, para un total de 48. 12 horas en la cual quien aprehende lo pone a la orden del fiscal de guardia y ese fiscal de guardia lo coloca ante el juez de control. Ese juez de control que sea competente, ya ustedes vieron la competencia, en razón del territorio donde se cometió el delito, en razón de la persona, si existe un fuero procesal o no. Si el que se pone a la orden es un adolescente entre 14 y 18 años, será el juez de control del sistema penal de responsabilidad de adolescente, competencia en razón de la persona. El juez de control que sea competente dentro del ámbito de la competencia en razón de la conexión. Pero por ahí nos está guardando otra flagrancia, que es la cuasi flagrancia o flagrancia impropia. Por favor, incorpórense a la segunda parte de esta sesión con las mismas coordenadas para continuar con esta disertación. Gracias.